Con la posible excepción de su destreza en el hockey sobre hielo en los Juegos Olímpicos de Invierno, la mayor fama internacional de Canadá es su enorme tamaño. Geográficamente, Canadá es el segundo país más grande del mundo, superado solo por Rusia. Esta distinción, que el país ha mantenido desde 1870, cuando la corona británica transfirió la propiedad de la tierra de Rupert y el territorio del noroeste al naciente dominio de Canadá, fue posible gracias a la promesa de que se construiría un gran ferrocarril a lo largo del país, uniendo las provincias orientales originales con la británica Columbia del Oeste. La extensa cinta de hierro, el ferrocarril canadiense del Pacífico, fue finalmente construido desde 1881 hasta 1885 en uno de los proyectos de construcción más icónicos de la historia del país, inmortalizado en la memoria canadiense, junto con la construcción de la carretera transcanadiense, que lo sigue en paralelo, el legendario Canal Rideau, construido durante la Guerra de 1812, y la Torre CN, una vez la estructura independiente más alta del mundo. Parece ser una regla de la historia que grandes hazañas, grandes naciones y grandes hombres son lanzados al olvido por las sombras de sus sucesores. Los logros culturales y científicos de la Atenas micénica son eclipsados por los triunfos y tragedias de la antigua Roma. Las terribles batallas libradas en las trincheras de Ypres, Flandes y Passchendaele, en lo que se llamó la guerra para terminar con todas las guerras, son solo recuerdos parpadeantes en el espejo retrovisor de Stalingrado, Pearl Harbor y el día D. Del mismo modo, la construcción del CPR ha consignado al montón de desechos de la historia olvidada, las grandes expediciones de reconocimiento que lo hicieron posible, una serie de extenuantes travesías a través de las numerosas cordilleras de Columbia Británica y las salvajes tierras del escudo canadiense, conocidas colectivamente como el estudio exploratorio del ferrocarril canadiense del Pacífico. A lo largo de la década de 1870, grupos improvisados compuestos por británicos ilusionados de victoria, veteranos perturbados de la guerra de Crimea, aventureros desafortunados de Europa continental y exconvictos violentos de Australia, marcharon por la naturaleza canadiense con niveles, trípodes y estacas, en un esfuerzo patrocinado por el gobierno para determinar la mejor ruta para el ferrocarril. Los escritos contemporáneos de estos trabajadores, como las memorias póstumas de Robert M. Rillett o el diario de George Hargreaves, enterrados en los archivos de Columbia Británica, pintan un cuadro sombrío de interminables trabajos agotadores, peligros naturales mortales, periodos de casi inanición y amargas disputas entre partidos. Entre estas anécdotas, que ilustran las ingratas carreras de los primeros topógrafos del CPR, hay una serie de extrañas historias de interés para los entusiastas de lo macabro, aficionados a lo no resuelto y estudiantes de lo inexplicable. Historias de leyendas nativas perdidas, magia de los chamanes, destinos espantosos y desapariciones misteriosas. En este video, desenterramos algunos de los misterios olvidados de la exploración del ferrocarril del Pacífico canadiense. En una pieza anterior, descubrimos la extraordinaria historia de Martin, un comerciante alemán de Victoria, Columbia Británica en la isla de Vancouver, quien supuestamente se unió a un grupo de encuesta del CPR como leñador y desapareció en la selva del país del río Thompson en 1871 después de sufrir un aparente brote psicótico. Según un artículo de la edición del 4 de diciembre de 1875 del Ottawa Daily Citizen, Martin de alguna manera logró sobrevivir en el bosque durante 4 años, como lo demuestra su sorprendente aparición ante un pastor en Stump Lake, justo al sur de la ciudad de Kamloops en el invierno de ese año. Según el testigo, el cuerpo del alemán había desarrollado una capa de pelo grueso similar al de un gorila, quizás algún tipo de misteriosa adaptación biológica a su duro entorno. Después de aceptar algo de pan del pastor y declarar que era el primero que había comido en años, Martin se adentró de nuevo en la naturaleza con su rifle oxidado en una mano, aparentemente ajeno a las muchas preguntas de su anfitrión. Otro topógrafo que casi sufrió un destino similar fue miembro del grupo de George Hargreaves, que inspeccionó el remoto Chilcotin Country, al sureste de Bella Coola, Columbia Británica, en 1872. En la entrada de su diario del 28 de octubre, Hargreaves escribió: «Al llegar al campamento y hacer el recuento, nos falta un hombre, y él es el último hombre que debería estar solo en un país así». Hacia la tarde, disparamos varios tiros para que pueda saber la dirección del campamento si está al alcance del oído. Pero llega la noche, y un viento cortante y frío y helada, y no llegan Charlie y su cachorro, siendo la segunda noche que ha pasado solo en el bosque. Martes. Continuó en la entrada del día siguiente. Hoy descansamos en el campamento y enviamos al indio y a los hombres a buscar al hombre desaparecido, a quien puede ser difícil encontrar ya que ha comenzado a nevar, y no podrán ver muy lejos. Todos regresan sin éxito, y él no aparece, y Tiedemann dice que seguirá adelante, y lo dejará mañana a pesar de la protesta de todo el grupo, que le pide que se detenga un día más para buscarlo.
Dice que seguirá adelante aunque se pierda la mitad de su grupo, lo cual no mejora en nada el sentimiento de los hombres hacia él, en todo momento poco amable. Miércoles, escribió Hargreaves en su entrada del 30 de octubre, el clímax de este drama en el desierto y la última entrada en su diario. Tiedemann da órdenes de mover el campamento y dejar al hombre perdido para que muera en el desierto. Dice que cualquiera que se pierda merece morir. Todos le reprenden y algunos están decididos a salir y dejar que sus cosas sean embaladas. No es hasta que va a los empacadores que cede. En cualquier caso, va y da órdenes para que todos salgan a buscar. 6 indígenas y 9 hombres blancos parten después del desayuno en diferentes direcciones, en grupos de 2 y 3, algunos con mulas y otros a pie. 2 que van en mulas, después de montar unas 3 horas, encuentran al hombre a unas 10 millas del campamento, deambulando como un borracho, y apenas los reconocía. Le dijo a uno de ellos cuando le dijeron que subiera a la mula que lo seguiría al campamento, si ellos se adelantaban y lo dejaban. Poco después de que los 2 lo encontraron, llegaron otros 2 a pie que habían seguido sus huellas durante 5 o 6 millas. Parece que no pudo alejarse del río Chilcotin, de cualquier manera que empezara. En unas pocas horas estaba seguro de ver el río abajo, y el segundo día intentó encontrar nuestro campamento antiguo para ver si podía recoger algunas sobras de comida que podrían haber sido tiradas, pero no pudo encontrarlo, así que no había comido nada durante 2 días y noches, y no se atrevía a dormir, porque no tenía cerillas para hacer un fuego, y hacía un frío helado, y nevaba un día. Llevaba a su pequeño perro dentro de su camisa la mayor parte del tiempo, lo que mantenía a ambos calientes. El estado de delirio en el que se encontró al hombre perdido probablemente fue resultado del agotamiento y la deshidratación, quizá agravado por una incapacidad mental para enfrentar su desesperada situación. Asimismo, a la luz de la declaración de Hargreaves de que su colega perdido era el último hombre que debería estar solo en un país así, parece probable que el continuo regreso de Charlie al río Chilcotin se debiera a una pobre orientación o falta de competencia en el campo. A pesar de la probabilidad de estas explicaciones convencionales, el relato de Hargreaves evoca un extraño elemento de las historias de personas desaparecidas, que al menos una tradición folclórica atribuye a una influencia preternatural. En su libro de 1884, Leyendas de Lady Troy, la folclorista estadounidense Mary Caroline Watson Hamlin incluyó una antigua historia de Loup-Garou, o hombre lobo franco-canadiense, ambientada en las orillas del lago St. Clair, en las cercanías de Detroit, Michigan. En esta historia, la nueva esposa de un habitante franco-canadiense llamado Pierre fue capturada por un hombre lobo en su noche de bodas y llevada al bosque. Pierre inmediatamente partió en busca del monstruo. Cuando no regresó, sus preocupados compatriotas organizaron un grupo de búsqueda. Poco después, fue encontrado por sus amigos deambulando en un pantano. Escribió Hamlin sobre el afligido novio y aferrándose a un pedazo de batista blanca. Cuando se le preguntó cómo había obtenido esta pista sobre Archange, devolvió una mirada maníaca y con un chillido espeluznante habría saltado al pantano si no hubiera sido retenido por sus compañeros, que, con acentos apenados, dijeron «La folie du bois». En una nota al pie, Hamlin explicó «La folie du bois». La locura del bosque alude a la conocida tendencia insana que lleva a aquellos perdidos en el bosque a dar vueltas en un círculo continuo, en lugar de seguir un camino directo que los llevaría a un claro. Este fenómeno misterioso también aparece en el libro de 1991 de la folclorista estadounidense Barbara Riedy, Tierra extraña, el mundo de las hadas en Terranova. Este clásico folclórico expone las antiguas tradiciones de hadas angloceltas endémicas de la provincia marítima canadiense de Terranova. Las hadas son seres diminutos, traviesos y preternaturales que se dice viven en la naturaleza y en los alrededores de la civilización, de quienes muchos habitantes de Terranova solían tener mucho miedo. Un informante de Lumsden en Bonavista Bay, escribió Riety, le contó a un recolector cómo su padre una vez fue a buscar bayas. Estuvo desaparecido durante horas, y sus amigos lo encontraron en un valle, caminando en círculos, en trance. Gritaron y lo sacudieron hasta que salió de su estado. Y tan pronto como lo hizo, dijo el informante, les dijo a sus amigos que había estado en el mundo de las hadas. No podía salir, no importaba cuánto lo intentara. Dijo que las hadas lo habían mantenido cautivo. Tan pronto como salió de su trance, reconoció dónde estaba y salió con sus amigos. El país de las hadas al que el informante se refería es el supuesto reino de otra dimensión de las hadas, en el que las supuestas buenas personas, como a veces los habitantes de Terranova, se referían a sus pequeños vecinos elusivos, en un esfuerzo por evitar incurrir en su ira, a veces atraían a los viajeros perdidos. Se supone que las hadas logran este truco induciendo ilusiones ópticas que impiden a los viajeros ver el terreno tal como es en realidad. En Lewins Cove, continuó Riety, el padre de otro coleccionista contó cómo su padre una vez se quedó rezagado mientras los dos regresaban del bosque. Dándose la vuelta y llamando, lo encontró caminando en círculos. Llamó nuevamente, dijo el informante,
y esta vez su padre lo vio y vino. Su padre dijo que era como si estuviera en un anillo y no pudiera salir. Caminaba y acababa en el mismo lugar donde comenzó. Luego dijo que a menudo escuchaba a la gente hablar sobre anillos de hadas, pero era la primera vez que quedaba atrapado en uno. Cuando mi padre le llamó, pudo salir del círculo. Aunque el compañero de encuesta de Hargreaves se salvó de una muerte dura en el desierto, otros no tuvieron tanta suerte. Hargreaves mencionó 5 presuntos ahogamientos sufridos por miembros de otro equipo de encuesta al que llamó Campamento X, del cual su propio grupo estaba separado por una cordillera. Robert Rylett, en sus memorias, describió la desaparición de su compañero de trabajo, Jim Moloney, bajo la superficie del río Columbia, evento que presenció él mismo. En todos estos casos, los desafortunados fueron arrastrados por la corriente mientras intentaban llevar suministros a través del río, y nunca se les volvió a ver. Hargreaves también mencionó el horrible caso de un nativo de Lillooet, a quien la expedición había contratado como cargador. Por la noche, mientras dormía, un árbol cayó sobre la tienda del nativo, hiriendo gravemente al ocupante, quien pasó los días siguientes escupiendo sangre y quejándose de que no podía defecar. Hargreaves no registró el destino final de Lillooet. Las únicas muertes de empleados mencionadas en el informe oficial de progreso de 1871 de la encuesta fueron las de 7 hombres del Grupo H, que desaparecieron sin dejar rastro en un incendio forestal al norte del lago Superior. Aunque el veterano del ferrocarril Sanford Fleming, el ingeniero y jefe del estudio, hizo una referencia reverente a esta tragedia en su introducción al informe, la descripción más detallada del evento aparece en la contribución de James H. Rowan al documento, siendo Rowan el ingeniero a cargo de las divisiones de encuesta en Ontario y Quebec. Parece deseable, escribió Rowan, que en este punto debería dar un relato de las circunstancias relacionadas con este evento, para demostrar que no se puede culpar a nadie en este asunto, excepto a los propios hombres desafortunados. Un grupo de 7 hombres, 2 blancos y 5 indios, fueron asignados desde el Grupo H para transportar suministros de un depósito a otro, y para este propósito habían abierto un sendero por una ruta más corta que la seguida por la línea de estudio. Mientras el grupo principal continuaba con la exploración, a pesar de que el señor Johnston les había instado repetidamente a avanzar y mantenerse al ritmo del resto del grupo, se quedaron atrás. Su no aparición, después de algunos días, generó ansiedad en el señor Johnston, quien pensó que habían desertado y regresado a Nipigon. Por lo tanto, él mismo se dirigió allí en su búsqueda, pero descubrió que no habían regresado. Luego, teniendo temor por su seguridad, ya que todo el grupo había tenido en varias ocasiones escapadas muy estrechas de incendios, regresó al grupo principal y envió a su segundo al mando con un número de hombres para buscar a los demás. Después de una ausencia de 5 días, regresaron, tras haber realizado una búsqueda extensiva, y encontraron a un indígena en una parte del bosque que había sido quemada. Estaba tendido boca abajo con su camisa, que había sido quitada entre él y el suelo, colocada en esa posición para evitar que el humo llegara a sus pulmones. No estaba quemado, pero evidentemente había muerto por asfixia causada por el humo. En un pantano cercano se encontraron 6 agujeros que habían sido excavados por los otros, para que al meterse en ellos pudieran escapar del fuego. Pero el humo se volvió demasiado denso y los alejó, y no se pudo encontrar más rastro de ellos. El punto más extraordinario de todo este triste suceso es que todos los suministros, junto con sus mantas y ropa, se encontraron en el depósito sin que el fuego los hubiera tocado. Otra muerte teñida de un aire de misterio aparece en las memorias de Robert Rylett, un veterano de la Guerra de Crimea, que había servido como comisario para la División S, encargada de explorar el país accidentado entre el río Columbia y el paso de la caza en las montañas rocosas. En el momento de su trabajo en ese país, en 1871 y 72, el único asentamiento en el área era el decadente pueblo de auge de Fisherville, un campamento de oro establecido en las orillas de Wild Horse Creek, en las montañas Columbia, no lejos de lo que hoy es Fort Steele, en la Columbia Británica. La fiebre del oro de Wild Horse Creek fue el último espasmo de la sucesión siempre hacia el oeste de fiebres del oro que habían caracterizado la Columbia británica de mediados del siglo XIX, comenzando con la fiebre del cañón Fraser y culminando en una loca carrera hacia las excavaciones en el país de Caribú. Para el momento del estudio exploratorio del CPR, Fisherville era una ciudad moribunda, poblada en gran parte por mineros chinos meticulosos que estaban felices de trabajar las concesiones abandonadas por los buscadores británicos, canadienses y estadounidenses que los precedieron. Nos informaron que el hombre blanco que se encargó de llevar el correo desde Wild Horse Creek a Hope el otoño pasado, escribió Rylett, no llegó, y que esta primavera su cuerpo fue encontrado en algún lugar de esa solitaria ruta, con la bolsa de correo a su lado. Bueno, había seguido el camino de muchos otros, y todo lo que se puede decir es que pereció en las montañas. En el momento de la muerte del mensajero, había 2 rutas que conectaban Wild Horse Creek con la ciudad occidental de Hope, en el cañón Fraser.
El más antiguo de los dos era una ruta del norte más sinuosa, que seguía el lago Okanagan y los ríos Thompson y Fraser, utilizada por la compañía de la bahía de Hudson durante décadas. La más corta, nueva y más escarpada de las dos carreteras, que el mensajero sin duda tomó, era el Dewdney Trail, una mejora y extensión del antiguo Hope Similkameen Trail, de la compañía de la bahía de Hudson, construido una década antes por los ingenieros Edgar Dewdney y Walter Moberly. Este último aparece más adelante en este relato. La misteriosa muerte del mensajero en el camino Dewdney se vuelve doblemente perturbadora por un extraño accidente que sufrió el pionero John Allison, uno de los primeros colonos de lo que ahora es Princeton, Columbia Británica, en un camino paralelo cercano. 6 años después, la esposa de John, Susan, describió el evento de 1877 en una remembranza posterior, escribiendo: «Ese año, mi esposo tuvo un accidente que afectó toda su vida». Acababa de llevar un grupo de ganado a New Westminster. El clima estaba extremadamente caluroso, pero siempre usaba el camino que había despejado para su propio uso. Nunca se encontraba con nadie en este camino. Se retrasó algo más de un día, pero no pensé en nada de eso, ya que a menudo los negocios lo retrasaban. Cuando llegó, era tarde en el día y se veía muy pálido. Lo primero que preguntó fue qué día era. Dijo que llevaba 3 días en el camino y que debió estar inconsciente durante 30 horas o más. Recordó salir del Similkameen y pasar los pequeños lagos, entrar en el bosque, luego nada más, hasta que sintió que su caballo le metía el hocico en la cara tratando de despertarlo. Miró su reloj. Se había detenido. Se sentía rígido y frío, pero montó y regresó a casa. Nunca supimos qué había sucedido, si fue lanzado por el caballo o insolación. Su memoria nunca fue la misma. A pesar del misterio que los rodea, las muertes y desapariciones hasta ahora descritas posiblemente tienen explicaciones racionales. No se puede decir lo mismo tan fácilmente de un relato sobre la supuesta magia de un hombre medicina, que aparece en las memorias del mencionado Robert Rylett. En enero de 1873, Rylett y los hombres de la División S pasaban el invierno en Athabasca Depot, un campamento en las montañas rocosas, río arriba del río Athabasca desde Jasper House de la Hudson's Bay Company. Cerca de la mitad de ese mes, fueron visitados por un hombre llamado Logan, el comerciante nativo escocés en Jasper House. Por la noche, el comerciante deleitó a los topógrafos con historias extrañas, una de las cuales involucraba un acto de magia negra practicado por chamanes nativos. «Habíamos estado hablando sobre correr y carreras», escribió Rylett, cuando Logan nos aseguró que era muy peligroso correr carreras con estos indios. Al ser preguntado por qué, comentó: «Hay algunos entre ellos que poseen un poder conocido solo por ellos mismos, y que ningún hombre blanco ni nadie con sangre blanca en sus venas ha poseído jamás, aunque algunos han experimentado los efectos producidos». Supongamos un caso, continuó. Uno de vuestro grupo será un corredor notable, y si llegara a conocimiento de los indios, no pasaría mucho tiempo antes de que, si estuvieran en buenos términos, recibiera un desafío, porque los indios son corredores rápidos, y él aceptaría. Entonces, el Piel Roja y sus amigos llegan en tropel al lugar del concurso, y entre ellos habría uno o más de aquellos dotados con poderes sobrenaturales, porque no se le permite al hombre blanco superar al indio a toda costa. Se corre la carrera, y el Piel Roja supera a su hermano blanco, y todo está bien. Con muchos us y gestos de desprecio, se le hace entender a su hermano blanco que es un hombre menor, y todo termina amistosamente. Pero si ocurre lo contrario, y el blanco parece superar al indio y ganar la carrera, en ese caso, probablemente no alcanzará su meta. Instantáneamente, tan rápido como un relámpago, se detendrá, vacilará por un momento, luego caerá como un tronco. Esto ha sido obra de uno de los indígenas dotados. Si, sin embargo, 2 de ellos lanzasen su hechizo al mismo tiempo, la víctima entraría en convulsiones y quizás moriría. ¿Y dónde están estos grandes hechiceros cuando realizan el milagro?, se preguntó. Pues con una multitud de espectadores, y ni siquiera los indios pueden saber quién es. Podría haber sido un Buck, o podría haber sido una Squaw, ya que ambos sexos tienen el don. ¿Y qué?, pregunta otro de sus oyentes, ¿le sucede al pobre diablo? Pues aquellos que lo pusieron bajo el hechizo pueden restaurarlo a su antojo. Logan continuó relatando cómo algunas mujeres medicina que conocía cerca de Fuerte Edmonton tenían la habilidad de lanzar hechizos de amor a los hombres que les gustaban. A pesar de ser viejas y feas, de alguna manera lograron coaccionar tanto a hombres nativos como blancos para que cumplieran sus órdenes. Se supone que algunos de sus esclavos cometieron crímenes para ellas, mientras estaban bajo sus hechizos. «Ella puede dejarte o irse de viaje», dijo Logan de las víctimas de estas hechiceras, «pero la separación no rompe el hechizo. Y tan supremo es su poder que puede hacer que la encuentres por instinto, como si tal, sin importar si está escondida en un lugar del que no tenías conocimiento previo».
Otro truco chamánico al que Logan había sido testigo personalmente era la capacidad de deformar horriblemente a los enemigos. El comerciante afirmó haber conocido a una víctima de este hechizo, cuyo boca se había reubicado temporalmente, de manera que aparecía al lado de su cara donde debería estar su oreja. Otro relato indígena que Rillett contó fue una inquietante leyenda que escuchó de narradores metis en Athabasca de Paul. La historia se sitúa en las orillas de lo que ahora se llama el río Snake Indian, un afluente de la Athabasca que atraviesa el Parque Nacional Jasper. A los Snakes se les daba este nombre alternativo a la llamada Tribu Snare, en torno a la cual gira la historia. Los Assiniboines a los que se refirió Rillett son los Stoney o Nakota, una rama montañosa del principal grupo Assiniboine, que a su vez era una de las 3 divisiones principales de los Sioux. Existe a unas 6 millas más allá de este depósito, escribió, un arroyo de montaña de tamaño considerable. De hecho, se podría llamar un río bastante grande, y un cruce muy difícil para nuestros animales. Los indios, en su idioma, le dieron el nombre de Río de las Serpientes. Estos mestizos me informaron que hace algunos años, una tribu bastante grande de indios hizo de este río y sus alrededores su hogar, y que los búfalos solían reunirse en el valle al que estamos entrando en grandes cantidades. Puedo creerlo bien por los muchos huesos y calaveras blanqueadas de búfalos que vi a lo largo del valle, y debe haber sido un lugar resguardado para agruparse durante el invierno. Estos indios, he mencionado, fueron llamados la Tribu Snare por la compañía de la bahía de Hudson debido a su método favorito de cazar su presa con trampas. Me refiero más particularmente a los tipos más pequeños de caza, animales de piel, por ejemplo. Los mestizos dicen que esta sección del país sigue siendo un lugar de caza de verano favorito, estando bien abastecido con ovejas montesas, conejos, urogallos, osos y alces, también algunos caribúes. Debido a este hecho, los indios Snare estaban constantemente en problemas por otras tribus que se entrometían en sus terrenos de caza y ocurrían peleas frecuentes. Los principales entre aquellos que más los molestaron fueron los Assiniboines, un pueblo poderoso y belicoso, que finalmente hizo la guerra contra los Snares, y en una batalla tan desastrosa para estos últimos que solo quedó un remanente de ellos. Estos se retiraron a las montañas cercanas y solo bajaban al valle para cazar. Sin embargo, los Assiniboines no se contentaron, querían el último cuero cabelludo de su enemigo, y lo consiguieron. Tomando a los Snares desprevenidos, cayeron sobre ellos en su pequeño número, mataron a todos los hombres y niños, y llevaron a la esclavitud a aquellas de sus mujeres que valían la pena. Los ancianos y enfermos fueron igualmente masacrados. Con verdadera ferocidad india, tantos como pudieron capturar con vida fueron torturados, y algunos pocos de los más notables fueron desollados vivos o lentamente quemados mediante carbones calientes colocados sobre el estómago de sus víctimas. Fue una victoria o una masacre completa. No quedó ninguno de los odiados Snares, y triunfantes, se dirigieron a su propio país, pasando por los puestos comerciales de la compañía de la bahía de Hudson, donde no solo ondearon los cabelleras de sus enemigos muertos, sino que también exhibieron ante los ojos de los blancos las pieles de aquellos que habían desollado vivos, con manos y pies adheridos. Al mismo tiempo, burlonamente diciendo a sus oyentes, eran pieles que tenían para venta. Walter. Moberly incluido. Más leyenda nativa en su libro. A saber,
Una historia de fantasmas situada cerca del actual Revelstoke, Columbia Británica, en las laderas occidentales de las montañas Columbia. El relato tiene lugar cerca del Dal de Mor, o Rápidos de los Muertos, un peligroso canal en el río Columbia, cerca del sitio actual de la ciudad, que desapareció en la década de 1970 con la construcción de la presa Revelstoke. Las rápidas, incidentalmente, deben su espantoso nombre a un par de tragedias en las que estuvieron involucradas, que cubrimos en detalle en un artículo anterior. Moberly añadió su propia descripción de una de esas tragedias, que tal vez no esté fuera de lugar incluir aquí. En la cabecera del lago Arrow Superior, escribió, a poca distancia a la derecha de la desembocadura del río, vi una gran cruz de madera. La curiosidad me indujo a encontrar su origen, y después aprendí lo siguiente. Uno de los barcos de la compañía de la bahía de Hudson estaba recorriendo el Columbia desde el campamento de botes hasta Colville. Siempre tenían la costumbre de sacar las cargas y pasajeros y dejar caer los botes con una cuerda sobre el rápido peligroso conocido como el Dal de Mor. Una persona en el bote que no conocía el río acusó a la tripulación de cobardía, y apoderándose del remo de dirección, forzó el bote a entrar en el rápido y lo hundió, siendo conocido que solo un hombre escapó. Después de vagar durante mucho tiempo, llegó a Fort Colville en un estado medio de locura, y por sus delirios se temía que hubiera sido culpable de canibalismo. El oficial a cargo envió un bote, y los pocos cuerpos encontrados fueron enterrados bajo la cruz que vi. De ahí el nombre del rápido, Dal de Mor, o Rápido de la Muerte. Antes de adentrarnos en la historia de fantasmas, podría valer la pena echar un vistazo al párrafo que la precede, que describe brevemente la misteriosa desaparición de una mujer en el paso a Tabasca. El campamento de botes al que se refiere Moberly era una estación importante en la ruta de la Brigada Transcontinental de la Compañía de la Bahía de Hudson, donde las pieles y los bienes transportados por el paso de Athabasca se cargaban en canoas, y la carga enviada desde el oeste se cargaba en caballos o peatones con raquetas de nieve y se transportaba hacia el este a través de las montañas. Este centro alguna vez esencial es ahora un pueblo fantasma remoto y olvidado, ubicado en las costas norte del gran meandro del río Columbia, enclavado en la trinchera de las montañas rocosas al norte de Revelstoke y al noroeste de Golden, Columbia Británica. Una historia muy triste está conectada con el campamento de botes, escribió Moberly. Hace muchos años, cuando una brigada iba de camino desde Colville, entre los pasajeros en los botes estaba la actual señora, la capitana H.S. Donaldson de Winnipeg, Manitoba, entonces una niña, y su madre. Algún tiempo después de que la brigada de caballos partiera en su camino a través del paso de Athabasca, se notó la ausencia de la anciana. Se realizó una búsqueda para encontrarla, pero desde ese momento no se pudo hallar ni el más mínimo rastro de ella. Genealogías en línea de las familias Metis del Valle del Río Rojo en Manitoba indican que la esposa de Hugh S. Donaldson, un capitán en el ejército del revolucionario Metis Louis Riel, era Margaret Harriet Rowand, que tenía 2 años en el momento de la desaparición de su madre. La madre de Margaret Ann Elizabeth Pruden, tenía 32 años al momento de su desaparición, que una genealogía caracterizó como envuelta en leyenda. Desaparecida en 1832 mientras cruzaba el paso a Tabasca, dice la entrada, aunque su bebé sobrevivió. Regresemos a la historia de fantasmas de Revelstoke de Moberly. En un lugar, escribió el ingeniero, no lejos del Dal de Mor, al ver una vieja cabaña, desembarqué para averiguar qué era. Como a mis indios no les gusta desembarcar, pregunté la razón, y uno de ellos me contó que varios años antes, un indio del río Columbia, su esposa y 2 hijos, se estaban quedando en la cabaña. El indio fue en su canoa a visitar sus trampas, pero cayó la noche, la mujer esperando el regreso de su esposo. Por fin, oyó el chapoteo de su remo en el agua, y lo vio salir cuidadosamente de su canoa en el lugar habitual de desembarque, y comenzar a descargar su canoa cuando ella se volvió a acostar en sus mantas. Después de un tiempo, sorprendida de que no entrara, se levantó, pero no pudo ver ningún signo del indio ni de la canoa, y fue al lugar de desembarco para examinar la nieve recién caída, para ver si esperaba sus huellas, pero se asustó terriblemente al descubrir que no había ninguna marca. 1 o 2 días después, 2 indios de su tribu vinieron, y le dijeron que habían encontrado la canoa rota de su marido al pie de un mal rápido, pero no pudieron encontrar rastro de él. Su cuerpo nunca fue encontrado, y la canoa destrozada contó a la pobre mujer la triste historia. Los indios, creyendo que la cabaña está embrujada por el espíritu del indio ahogado, no les gusta ir allí. Esta historia de fantasmas fronteriza es un cuento clásico de apariciones, uno de los tipos más comunes de historias de fantasmas, en el que la aparición de una persona moribunda aparece a su amigo o ser querido en el momento de su muerte. La novelista inglesa Catherine Anne Crowe escribió extensamente sobre este fenómeno en su libro de 1866, El lado nocturno de la naturaleza. Debe haber pocas personas, escribió, que no hayan escuchado entre sus amigos y conocidos ejemplos de lo que se llama un espectro. Es decir, en el momento de la muerte, se ve a una persona en un lugar donde físicamente no está.
Más adelante en su libro, Crow hizo la observación de que en la mayoría de las historias de apariciones, parece probable que las personas a quienes se aparece la figura son aquellas que el moribundo más deseaba tener cerca en el momento de su muerte, lo que implica cierta conexión entre el fenómeno y la intensa voluntad de la persona que está muriendo. Muchas más historias de espectros en la literatura olvidada de la historia canadiense, que esperamos explorar más a fondo en un futuro trabajo. Gracias por ver. Antes de que te vayas, estoy muy contento de anunciar que finalmente estoy vendiendo copias firmadas de mis libros en mysteriesofcanada.com. Si deseas visitar mi nueva tienda electrónica, por favor dirígete al sitio web, enlace en la descripción, y haz clic en el enlace de la librería en el menú superior. Debajo de los enlaces de Amazon encontrarás copias firmadas de la mayoría de mis libros. También estoy vendiendo mi CD de música Fiddling Marys, Lost Tunes of Rupert's Land, del cual hay una cantidad limitada, así como un pequeño tótem tallado a mano hecho de olmo. Los precios están en dólares canadienses, y si agregas lo suficiente a tu carrito, obtendrás envío gratis. Si te gustaría hacer algunas compras y apoyar mi trabajo en el proceso, no dudes en revisar el enlace en la descripción.